continuar con la práctica de la prueba pericial iniciada en el día de ayer. Por favor, que vuelvan a pasar los peritos. Bien, pues vamos a continuar con la pericia que habíamos iniciado en el día de ayer. Si no se confunde esta presidencia, habíamos concluido la sesión donde ustedes acababan de exponer por qué consideraban que se producía una simulación del control de calidad en las etapas intermedias. El Ministerio Fiscal puede continuar planteando los puntos de pericia. Sí, con la venia de la sala, señorías, quisiera que los peritos abordaran ahora la cuestión del funcionamiento del circuito de redistribución y cuantificaran el perjuicio causado a la entidad, en su caso, por la circulación de esta mercancía. Sí, estaba buscando la diapositiva. Por lo tanto, sí, también la 24, efectivamente. Pues, comienzo. Sí. Vamos a seguir ya propiamente hablando del circuito de redistribución. Comentábamos que el circuito se había inicialmente alimentado de cajas que habían sido retiradas por el presidente de la compañía del departamento de filatelia. Mostramos aquí en la diapositiva actual, la que tenemos delante, la 25, lamento que se ve pequeño, pero es lo que tenemos. Es un recibí en formato de los albaranes que envían las empresas. Es un recibí de una mercancía que fue retirada en fecha 20 de enero del 2003. El presidente de la compañía firma un recibí que conserva la jefa del departamento de filatelia. Ahí se especifica una mercancía que se entrega y es un recibí, exactamente, dice: he recibido los siguientes años completos del tema Europa, una mercancía que se valora además en 1.222.991 euros. Esta mercancía, estamos hablando de una entrega hecha el 20 de enero, esta mercancía es exactamente la que igual al albarán que acompaña la factura 2 del 2003 de Ángel Tejero, que los peritos obtuvimos en la aduana de Madrid. Hicimos, con autorización del juzgado, pedimos autorización para requerir a la aduana de Madrid movimientos de estas empresas y se nos facilitaron albaranes y facturas, y como vemos aquí, la mercancía que, de acuerdo con las anotaciones del fichero redistribución 2, había sido entregada a Ángel Tejero el día 30 de enero del 2003, el albarán lleva esa fecha, el movimiento no sé exactamente la fecha que pueda ser, esa misma mercancía que ha retirado el presidente de la compañía sale con destino a Watson Philatelics y el documento lo hemos obtenido de la aduana. Es decir, la mercancía que se retira de Forum sale hacia Watson Philatelics para seguir por el circuito de redistribución. En la siguiente es una comparativa de los albaranes, el firmado por el presidente de la compañía y el que acompaña la factura de venta de Ángel Tejero, en que se puede apreciar que es la misma mercancía la que fue entregada al presidente el día 20 de enero y con factura de, si no recuerdo mal, 30 dije, factura de 30 de enero, sale con destino a Watson Philatelics.
tenemos no solamente el albarán, sino en la siguiente se muestran la factura de venta que también se obtuvo de la aduana de Madrid, y es interesante comprobar que Filatelia, que valorada con los criterios de adquisición a los proveedores aparentes, había sido pagado por ella 1.222.991 euros, es vendida por Creative Investment a Watson Philatelics por importe de 321.488. Y esta es la tónica general que hemos comprobado en todos estos movimientos. Disculpe que le interrumpa, que la mercancía que es retirada de Forum Filatélico y llega a la sociedad Creative o Atri, después llega a Watson, digamos que pierde valor cuando sale de Forum Filatélico. Es decir, luego cuando llegara, usted completará después el circuito, entiendo, se va revalorizando a medida que va circulando. Es volver a bajar precios y se vuelve a revalorizar a medida que va circulando por el circuito de redistribución, por las distintas sociedades, hasta llegar de nuevo a Forum Filatélico. Este llegar de nuevo a Forum Filatélico lo hemos comprobado en algunas ocasiones que luego contaré, pero evidentemente estos 321.000 euros que se facturan no se ha pagado nada por ellos. No hay ninguna adquisición de la sociedad Creative a Forum Filatélico, ni se documenta una venta por parte de Forum Filatélico ni una compra por parte del señor Ángel Tejero. Esto es lo que da lugar a que no nos casen las compras, las ventas y las existencias. Esto nos lo tiene que volver a repetir. Sí, perfecto. Le seguimos, o sea, yo estoy viendo ahora en la hoja 28. Muy bien. En la hoja 28 se observa el importe de los 321.488. Esa es la cuantía que la empresa Creative Investment factura a Watson Philatelics. Sí. Por la misma mercancía que en el paso anterior, que es cuando el presidente de Forum... Sí. Es decir, baja de valor inmediatamente para volver a subir en el circuito. Pero lo que no existe es ninguna factura de adquisición de Creative de esa filatelia. Jamás en su contabilidad Creative ha dicho que adquiere sellos a Forum Filatélico. Y Forum Filatélico no ha dicho nunca que los vende. Y no hay movimientos financieros entre ambas compañías para compensar a Forum Filatélico de la retirada de estas existencias. Ni hay adquisición a terceros por parte de Creative. No. Bueno, efectivamente, ese es el problema que tiene Creative, que tiene que justificar todas estas... es que nos vamos a... prefiero avanzar, efectivamente. Esto lo vamos a ver con más detalle posteriormente, pero evidentemente esto plantea un problema a Creative y a Forum, a los dos. A Forum porque ¿dónde están estas existencias? Que se han comprado, se han pagado, que incluso ha habido movimientos de mercancía. ¿Dónde están estas existencias en Forum Filatélico? Y ese es el problema que detecta la inspección, es lo que determina seguramente la deriva que luego toma la inspección. ¿Dónde están estos? Lo voy a comentar también más adelante, porque la misma pregunta de la inspección provoca acciones en los que operan en este circuito. Pero ese es un problema. Y otro problema es el que tiene Atrio Creative y Stamps, que ¿cómo justifican que venden tantos sellos? Y si no han comprado. Y claro, tienen un problema serio y es que es asombroso que una empresa que se dedica a vender grandes cantidades de producto de pequeño valor relativo no lleven inventarios. Es que llegan a decir que no llevan inventarios. Posiblemente es verdad, no sé. Pero no llevan inventarios, porque esos inventarios no pueden existir, porque tendría que reconocerse la entrada de cajas de sellos por las que no se ha pagado absolutamente nada. Igual que Forum no puede explicar cómo le faltan existencias. Bueno, entonces, una vez, no sé si ya sentado sí, continúo. Entonces, en esta hoja es una reproducción de una hoja de trabajo que hacemos nosotros. Como ven, se basa en el famoso fichero de redistribución, creo que ya se ha comentado, que se ha visto en papel, si no recuerdo mal, se comentó ayer. Dijimos dónde estaba el fichero informático en el ordenador de la persona responsable de la recepción de compras en Forum Filatélico. Y en esta hoja de trabajo hay unas cantidades, no se apreciará bien, pero la fotocopia tiene que ser en color. Hay unas cantidades que están en azul y otras que están en negro. En negro son cantidades
que había notificado la propia responsable de adquisición del valor de la mercancía que se entregaba a Ángel Tejero. Quiero detenerme un poquito más porque me parece que estoy siendo poco claro. En la columna de la izquierda tenemos proveedor María Cabezón, ¿no? Tenemos proveedor María Cabezón. ¿Cómo es proveedor de este circuito? Lo estamos explicando. En realidad, María Cabezón le da los sellos al presidente de la compañía, que es el que los mete en el circuito, ya lo hemos visto. Por esto en este fichero pone que el proveedor es María Cabezón. Y destino a la derecha, Ángel Tejero, ATE. Hemos visto un ejemplo, pero hay bastantes más, que luego quiero, aunque sea simplemente a título ilustrativo, enseñar los cálculos que hicimos, cómo sistematizamos la información, etcétera. Bien, entonces, esto es lo que hay. Este es el paso en el que se retiran los sellos de Fórum Filatélico, se entregan a Ángel Tejero. Hemos visto que Ángel Tejero los vende a Watson Philatelics. Por lo tanto, estos son pérdidas para Fórum. Mercancía que se va y que no recibe compensación de ningún tipo. Y en concreto en esta hoja se ve que estamos hablando de 33.644.000 euros de retiradas que se producen, como vemos también en las fechas, entre el mes de mayo, o un poquito antes seguramente, de marzo, se menciona, del año 2000 a septiembre del año 2000. Esta valoración está hecha por los precios que estaba pagando Fórum por esos sellos. Exacto. Ya, digamos que después de haber pasado por sociedades intermedias, sí, es el precio con el que Fórum los hacía estos pagos que ha hecho Fórum a terceros por esta mercancía, y que ahora la valoración está hecha con las listas de precios de proveedores, no las que dan a los clientes, sí, con los precios de proveedores. E insisto que hay, si se tiene en color se ve, hay importes en negro que son calculados por la propia persona que hace el fichero, y importes en azul que con los mismos criterios que utiliza esa persona hemos calculado los peritos, y hay hojas aparte en las que se puede ver cómo se ha hecho ese cálculo. O sea que lo que está en azul es lo suyo. Exacto. Es nuestro cálculo con los mismos criterios de los importes que están en negro. Bien. Que son los precios que estaba pagando Fórum a los proveedores en ese momento. Y entiendo que en este listado aparecen todos los envíos que ustedes pudieron seguir en la documentación, que aparecían saliendo de Fórum como entregados al presidente por María Cabezón, sí, y que después se correspondía con lo que llegaba a Atrio. Y lo que Atrio vendía. Y lo que Atrio vendía. Quiero matizar que efectivamente la comprobación no es del 100%. Sí. Luego veremos que es un porcentaje elevado el que hemos podido seguir, pero no es del 100%. No tenemos información completa, pero nosotros estamos muy confortables con el grado de comprobación documental que hemos tenido del fichero. Sí. Hemos tenido la suerte de que Atrio vendía a Gibraltar. Gibraltar no es unión aduanera, no es territorio comunitario a efectos de la aduana, entonces hay que hacer un DUA, un documento de exportación, en el cual sí que venían muchas veces los albaranes y las los documentos de transporte. Si hubiese vendido a Holanda, por ejemplo, directamente no hubiésemos tenido esos documentos, y luego se muestran. Sí, de todas formas, vuelvo a insistir que no es al 100%, Sí. Y que a veces la documentación no ha sido obtenida de la aduana de Madrid, sino que ha sido incautada en la sede de Atrio Creative y Stamps. Hay dos fuentes de información. A veces redundante, a veces hay una u otra. No solamente de la aduana, hemos mostrado un ejemplo de la aduana, pero también de albaranes que están incautados en las propias compañías. Muy bien, pues podemos seguir. Bien. Vamos entonces, hemos visto las retiradas del presidente, que hace el presidente de sellos para entregárselos a Ángel Tejero y la venta posterior, y a continuación vemos la mercancía que está ya dando vueltas por el circuito. Esto ya no es que se retire del departamento de filatelia, sino esto es el circuito en estado puro, sellos dando vueltas para permitir pagos de
de efectivo que se producen en España y en otros países. Luego, al final de nuestra exposición, vamos a ver el árbol que hemos podido seguir de dónde van los pagos del circuito de proveedores, cómo van llegando a sociedades controladas por el señor Llorca y otros partícipes. Bueno, entonces vemos que tenemos ahora una entrada de proveedores aparentes a Fórum Filatélico. Esta es la compra de mercancía que hace Fórum Filatélico de circuito de mercancía que ya está dentro del circuito. Hemos mostrado en concreto el albarán del envío de WEC Nederland número 168, el H168. En las siguientes se pueden ver los albaranes del envío, es decir, hemos mostrado la factura, ahora estamos mostrando los albaranes de ese envío de WEC Nederland. El H169 también, lo estamos mostrando los dos porque se van a unir. H169 también mostramos los albaranes y pasamos ya al fichero de redistribución, en el que nos informa sobre qué se va a hacer con estas dos entradas. Este es el famoso fichero que estamos utilizando, que ha sido fundamental para conocer lo que estaba sucediendo y que, insisto, creo que está en papel, pero que nosotros hemos utilizado lógicamente el fichero informático. Entonces, vemos que la entrada del H168, de acuerdo con este fichero, se produce el 9 de octubre del año 2002. De enero. 9 de enero. Casi, incluso voy a intentar mirar en el papel, que lo tengo más grande, y así no sigo equivocándome. No se preocupe, que le vamos siguiendo. Bueno, incluso mejor no, así se me corrige y espabilo un poco. Bueno, pues entonces, el H168, el 9 de enero del año 2002, se recibe el 10 de enero, vienen 2 cajas con 56 sobres, se paga 278.271. Estos son los importes que hemos comentado que había calculado incluso para las entradas de María Cabezón, en ocasiones, la responsable de la entrada de mercancía, y que nosotros, aquellos que no se había hecho ese cálculo, lo hemos hecho. Este importe del neto, que es el importe de las facturas. Vale, este envío se convierte, debajo vemos, en 2 cajas que se rotulan, Y295 e Y296. Se entregan a Ángel Tejero el 18 de febrero del 2002. Y el envío 169, pues lo mismo, es decir, es unos días después. La entrada, como se ve en fecha de envío, es el 15 de enero. Se ha entrada el 16 de enero. Son 2 cajas con 38 sobres, con su valor de 263.000 euros. Se pasan a 2 cajas que se rotulan Y297 e Y298. Como vemos, hay una constante, eso ya sí se apreció desde el primer momento, en cuanto a las referencias. Toda referencia que entra en Fórum como H, cuando Fórum lo pasa al señor Tejero para que vuelva al circuito, rotula las cajas como Y. Y bueno, está explicado en nuestro informe que los otros proveedores exactamente igual. No voy a repetir las referencias porque están explicadas en el informe, que siempre es sistemático la referencia que se da de salida en relación con la referencia de entrada. Bueno, por lo tanto, esto nos informa que se ha entregado esto al señor Tejero, y aquí tenemos una factura del señor Tejero que vende mercancía a Gibraltar, la factura de 11 de febrero de 2002. Siempre hemos visto, quiero llamar la atención también del tribunal, que siempre unos días, las facturas se predatan unos pocos días. Como se ve en el fichero, se dice que el 18 de febrero es cuando se produce la entrega, 18 de febrero, la factura se pone con fecha de 11 de febrero. Siempre, y hemos visto en general que es... ¿no? Sí, también en lo que es la adquisición a WEC, ¿no? Es decir, se puede llamar la atención que figura como fecha de envío 9 de enero
pero en cambio la fecha de la factura de WEC 168 es 30 de enero, es decir, es posterior. Pero sí que coinciden dentro de la documentación incautada que había unos correos confirmando la recepción del WEC 168 el 9 de enero, el envío, perdón, el 9 de enero, la recepción en Forum el 10 de enero y luego con fecha posterior, un par de semanas después, se mandaba un mail a WEC diciendo que ya podían emitir la factura con el detalle que se adjuntaba. Entonces, pues el 28 de enero fue el correo y el 30 de enero fue la factura de WEC. Pero siempre estamos hablando de fechas muy cercanas en el tiempo y además con esa explicación que acaba de dar Florentina. Bueno, pues tenemos aquí la factura, tenemos el albarán que acompaña la factura. Como pueden ver aquí no está incautado en la aduana, no nos lo ha facilitado la aduana, sino que está incautado en las entradas y registros, está el sello del Juzgado Central de Instrucción número 5. Y vamos a ver la comparación. Este es otro trabajo que hemos realizado para comprobar la identidad entre las entradas y las salidas. Este es un trabajo sistemático, luego mostraremos las hojas de trabajo que se utilizaron. Pues vamos a ver que hemos identificado las mercancías que salen de Forum y las que entran en Ángel Tejero y luego se venden posteriormente por dos vías diferentes, bien por la rotulación de las cajas que yo vengo mencionando, bien por la identidad de los envíos. Entonces vemos que aquí tenemos una factura que es la Atrio 4 del 2002 y que efectivamente la Atrio 4 del 2002 es la suma del WEC 168 y el WEC 169, el H168 y el H169. No sé si se puede apreciar, pero bueno, lo estoy diciendo. Hemos puesto el envío de entrada, la rotulación de las cajas de salida, I295 e I296 para el primer envío, I297 y I298 para el segundo, y hemos comprobado qué había en los albaranes de entrada y qué había en los albaranes de Atrio de salida. Vemos que Un minuto, vamos a ver. Estoy parándome en la factura de Atrio. Sí. En la factura que Atrio hacía Watson. Me llama la atención que tiene fecha de 11 de febrero del 2002. Sí. Sin embargo, parece que cuando numeran la factura la llaman 4 del 2001. Eso es un error, eso sin más, efectivamente suceden a veces. Sí, es un error, creo sin que más. se corresponde con lo que se indica, claro, la fecha es del 2002. Sí, no. Esa factura será la 4 del 2002. Exacto. No lo mencioné, es verdad. Sí. No, apunte muy bien. De repente necesito... Exactamente es así, es un error. Porque en el mes de febrero aparece como 4 del 2002 en el 4 es la factura 4 del 2002. ¿Sí? Y es así, vamos, está visto en la relación de facturas, está comprobado en la relación de facturas, etc. Sí, esa es lo que tenía que haber dicho. Efectivamente, recuerdo esta que en concreto nos llamó la atención exactamente lo mismo, pero está comprobado, es un error. Sí. Es un error administrativo en el momento de hacer la factura. Lo importante es la cercanía de las fechas. La factura, insistimos, están predatadas y eso es sistemático, se pone unos días antes la factura, pero la entrega, de acuerdo con el fichero que prepara el responsable de Forum, es unos días después, que yo creo que sinceramente sí este fichero refleja fielmente lo que sucede. Porque hemos visto coincidencia montones de datos. Bueno, entonces, estoy con las facturas. Hemos visto los albaranes y estaba con la comparación. ¿Cómo llegamos a la conclusión? Esto es lo que quiero explicar claramente. ¿Cómo llegamos a la conclusión que la mercancía que fue entregada ante Ángel Tejero en las cajas rotuladas I es la misma que sale con la factura AT4 del 2002 por la identidad de los sellos que se venden en una y en otra, que se puede comprobar en esta hoja de trabajo? Que la suma de los dos es la factura Atrio 4 del 2002. Hemos resaltado tres celdas que hay unas pequeñas diferencias. En el año 74 se curan 150 y sin embargo las facturas, los albaranes que finalmente se aceptan son de 141. En el año 1981 hay 116
y son solo 112 los que aparecen en los albaranes de entrada, y en la factura de salida del año 1986 hay 21, mientras que hay 30 en los de entrada. Estas diferencias derivan de ese sistemático cambio de pequeñas cantidades que estuvimos viendo ayer, que son una simulación de un control de calidad que no existe. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vemos es la comparativa en la que se ve que solamente existen las diferencias que hemos estado comentando. Entonces creemos que es de utilidad comprobar una vuelta completa, señalar cómo se hace una vuelta completa de unas mercancías. Nos parece que puede ser interesante porque hay otras fuentes de información que se han podido utilizar. En concreto, un fichero aquí se ve que circula esta mercancía a través de Londres, sale de Gibraltar, una vez que ha llegado allí, sale de Gibraltar, circula a través de Londres, llega a los proveedores aparentes, y el transportista que controla los envíos de mercancía a través de Londres es la empresa Sanfire Cargo. Esta empresa, como estaba tratando con transitados y transportistas de distintos países, colgó en Internet un fichero, que es el fichero de Sanfire Cargo de Stamps, se llama el fichero, y nosotros buscando información en Internet nos encontramos con este fichero. Entonces yo acudí al juzgado y delante de la secretaria entramos en la página web y descargamos el fichero que quedó bajo custodia del juzgado de instrucción. Y se hizo una impresión y se incorporó. Que por cierto, ¿dónde está el fichero? Así, me dice mi compañero. En la nota 583 de la página 314, el tomo 2. Vale. Página 314 del tomo 2, estamos describiendo el fichero de redistribución, pues se indica, es una nota muy extensa, perdón, nota 583 del informe. Es muy extensa porque se va sistemáticamente diciendo de dónde hemos obtenido la información. Y entonces decimos que los movimientos a través de Sanfire Cargo se conocen por el fichero descargado en Internet incorporado al procedimiento, y aquí digo dónde consta ello, en la pieza principal, tomo 159, folio 4969 y siguientes. ¿De acuerdo? Entonces nos estamos refiriendo a este fichero, que insisto, obtuvimos en Internet y que descargamos en el juzgado. Porque claro, nos llamó poderosamente la atención. Nos llamó mucho la atención porque comprobamos, una vez visto el fichero, comprobamos que las referencias eran las que nosotros estábamos manejando. Anda, pues es que es lo mismo. Y efectivamente, pues la página web había sido cerrada, pero los buscadores de Internet, Google en concreto, había indexado la página. Entonces, aunque la página principal estaba cerrada, Google sabía dónde tenía que buscar hasta llegar al servidor, y no han borrado el fichero en el servidor. Desapareció algunos días después de que nosotros lo descargáramos en el juzgado. Y por otro lado, perdón, sí, entonces con la descripción. Por lo tanto, los movimientos a través de Londres los conocemos por este fichero. Vamos a mostrar un poco el fichero. También, si no recuerdo mal, se requirió a la persona que lo elaboró, que efectivamente en las características del fichero ponía que la persona que la elaboró era Paul Harris, persona que se encargaba de Sanfire Cargo, confirmó efectivamente que había hecho este fichero, si no recuerdo mal, confirmó que por encargo de Rey Salamán, y que estaba ahí, pues eso, para que los transportistas pues pudieran saberlo. Disculpe, señor Lamento, sí. ¿Cómo contactaron con el señor Paul Harris? ¿Cómo se requirió al señor Paul Harris? Una comisión rogatoria. Es una ampliación de una comisión rogatoria que yo creo que sí, una comisión rogatoria. Bueno, entonces, para situar al tribunal, estamos viendo un circuito completo
partió de una salida de mercancías de Gibraltar. Esa mercancía va a transitar por Fórum Filatélico y va a volver a Ángel Tejero, ir hacia Londres, y ahí paramos el circuito y luego comentaré algo más. Entonces, vemos la referencia, vemos que el señor Harris ya sabía las referencias de entrada en Fórum Filatélico. Eso es importante. El señor Harris ya sabe que va a llevar un envío que es el M144, lo rotula como M144. Vamos a utilizar en concreto el M144. La primera columna es la referencia, la segunda es el Home Airwaving, es decir, es un documento de transporte, un conocimiento de embarque. La tercera columna son los paquetes, las cajas. La cuarta, los kilos. La fecha de llegada a Londres. El waybill de importación. El waybill, como se ve, pone el número del waybill, pero pone directamente el waybill 171. En concreto, los waybill 171 son los de la compañía Gibraltar Airways. Esto identifica la compañía que hace el transporte. Gibraltar Airways, viene de Gibraltar. Luego hay un Master Airwaybill, que es otro documento, supongo que une a varios conocimientos de embarque de distintos remitentes. Entiendo que es así. No soy especialista, reconozco en esto, simplemente me tengo que enterar que era un Airwaybill. El destinatario, como vemos, es PBS, que es un transportista. En Londres, hay veces en que directamente se manda por compañía aérea, como vemos en esa columna de destino. A veces se dice, va a FI, Ginebra, FI, Zúrich, pues se va diciendo a dónde va a ir. Este FI, si no recuerdo mal, indica que es Philately Handel, una de las sociedades del entramado. Y luego dice, ¿cuándo llega a exportación? La fecha en la que llega a exportación ha entrado, la fecha en la que se le da salida en Londres, el vuelo en el que va, o un yes, o un no, un yes, que sí ha llegado a exportación y sí ha salido. Ahí abajo pongo la página web donde se podía llegar a este fichero. Y vamos a ver entonces, hemos dejado el envío pasando por Londres, procedente de Gibraltar, pasando por Londres, y vemos los documentos de transporte de PBS de este envío 144. Se puede apreciar, ¿no? El número. Este envío M144, el transportista lo trata como M144. Esto es por lo que el señor Harris cuelga esto en Internet, para que PBS y otros transportistas, que son varios, sepan lo que les va a llegar. Esto, curiosamente, también me gustaría resaltarlo, se obtiene, como se ve debajo, en una comisión rogatoria suiza de movimientos bancarios. ¿Por qué estamos dando vueltas a los sellos? Porque hay que justificar pagos. Estamos dando vueltas a los sellos porque hay que justificar pagos. Y entonces, pues lógicamente, estos documentos se muestran a los bancos para decir, oiga, no, esto no es una operación, es muy raro que siempre estamos haciendo los mismos envíos, del mismo lugar, viene el dinero de un sitio, lo mandamos al mismo sitio, pero mire, es que hay mercancía. Y hasta se da los documentos, al banco se le ofrecen los documentos para que el banco se quede tranquilo de que hay movimientos de cajas. Efectivamente, movimientos de cajas hay. Vemos que la factura iba con esta mercancía iba con esta factura de Barstow International, que tiene la referencia M144, ya desde el principio, desde que sale de Gibraltar, ya se sabe cómo va a entrar en Fórum Filatélico. Y otro documento, este era el documento de llegada, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, es el documento, como vemos, el de CBS es el documento de llegada, dice origen Gibraltar, y este es el documento de salida. Y dice, ¿dónde va esta mercancía? Pues va a una sociedad que se llama Veraneo Trading de Ginebra. Esta sociedad, Veraneo Trading de Ginebra, pues está en el circuito, es importante también. Es una sociedad, si no recuerdo mal, de las Islas Vírgenes Británicas, de un paraíso fiscal, pero que opera desde Ginebra. Esta sociedad es una sociedad que tuvo también un problema por blanqueo de capitales en Suiza. Se hizo una investigación, yo no sé si la sala
pero bueno, yo creo que ahora sería desviarnos. ¿Y a dónde va la mercancía? Como vemos, la mercancía, aunque está facturada en una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas que tiene sus cuentas en Ginebra, va a un transportista de Rotterdam. Un transportista de Rotterdam, porque este envío M es lo que identifica la sociedad Tilburg-Samling, una de las que facturan el Fórum Filatélico. Entonces, la mercancía, insisto, a nombre de una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, que es la que en el circuito va a recibir el dinero, que opera desde Ginebra, pero se manda a Rotterdam. Y ya tenemos la entrada en Fórum Filatélico, la llegada de la mercancía a Fórum Filatélico. Está obtenido en unos archivadores que aportó la administración concursal, en el que sistemáticamente se habían guardado todas las facturas de los transportistas, de los proveedores aparentes, que inicialmente no habían sido incautados y que en un momento posterior la administración concursal aportó a la causa. Esto estaba archivado en Fórum Filatélico en dos plantas, en la planta quinta, donde estaban las secretarias de dirección, y en la planta sótano, donde estaba la persona que posteriormente ayudaba a la responsable de las entradas de mercancía. Bueno, tenemos la factura de Tilburg-Samling por estos sellos, el envío M144, tenemos el documento de transporte de cómo llegan por la empresa TNT. A Rotterdam han llegado por PBS, pero de Rotterdam a Madrid han salido por TNT. Y volvemos al fichero de redistribución. Recordemos que estamos viendo la entrada, todo el camino antes de llegar a Fórum. Hasta ahora nunca habíamos hecho este camino anterior, ahora estamos viendo este camino anterior antes de llegar a Fórum, y ahora ya nos ponemos en nuestro fichero de redistribución otra vez. El fichero de redistribución que nos permite conocer qué se hace con las cajas. Como ves, en esta entrega que se hace el día 10 de febrero de 2004 a Ángel Tejero, se le entregan pues una importante cantidad de mercancía que procede de muchos y diversos proveedores y de diversos envíos. Lógicamente, todo esto está en el fichero. Yo lo que he hecho es casar las salidas para tener claro cuáles son qué es lo que se va a entregar en esta fecha al señor Ángel Tejero. Para ver los documentos me eternizaría si siguiera todos. Lógicamente voy a ver solo uno, que es el famoso M144 que estamos hablando. El envío M144 tenemos aquí que se convierte en dos cajas que se rotulan R327 y R328 y que se entregan el 10 de febrero a Ángel Tejero. He resaltado en colores en la columna de referencia distintos colores porque son los colores que nos van a permitir ver en qué facturas de Ángel Tejero. Un color significa una factura emitida posteriormente por Ángel Tejero de esta mercancía que se le entrega con el origen que estamos viendo. Entonces, vemos que las entregas son importantes, son 6 millones de euros. En un día se le entregan mercancía por la que fueron apagados 6 millones de euros. Las entregas no son sistemáticas en cuanto a tiempo, si no recuerdo mal, a veces pasan unos días, a veces pasan incluso un mes, 2 meses. Prefiero no concretar, porque efectivamente... pero lo que sí es cierto es que en un día se le entregan sellos por los que fueron apagados 6 millones de euros. Y ahora vamos de nuevo con las facturas y los envíos. En otra comisión rogatoria se obtienen estos documentos de transporte y estas facturas de Stamp Brokers. La factura de Stamp Brokers es la número 1 del 2004, está muy pequeñito, por importe, perdonen que voy a hacer lo que dije que iba a hacer, que es verlo en el papel. La factura son 175.398, por lo que se vende la mercancía,
si sumamos... voy primero, perdón, si vemos el contenido, vemos el documento de transporte que acompaña la factura, vemos que son las referencias J170 a J177 y las referencias R327, R328 anotado a mano. Si volvemos atrás, todas ellas J100 están en amarillo, no sé si se puede apreciar. No se puede apreciar, perdón, es claro que en el papel no se puede apreciar, pero ya lo digo yo, están en amarillo las facturas J170, perdón, las facturas no, las cajas J170 y 171, J172 y 173, J174 y J175 y 177. Y todas ellas, junto con la que hemos visto, la R327, 328, forman, como dice el documento que acompaña a las facturas, el documento de transporte de... el transportista no recuerdo en este caso cuál era. UPS, ¿no? Sí, efectivamente UPS está puesto. Pues todas conforman la factura 1 del 2004. Y la mercancía va del señor Ángel Tejero del Río, que la entrega en Madrid el 16 de febrero, y a el señor Christopher Harniman, que es el responsable de Stamp Brokers Limited, otra de las sociedades del señor Yorca, en este caso en Londres. Sí, bueno, coincide el número de cajas, hicimos varias comprobaciones, pero bien. ¿De acuerdo? Entonces, como hemos visto, hemos podido identificar la identidad de la mercancía que, o bien porque la retira el presidente, o bien porque directamente se da salida, como es este segundo caso, con las facturas de Atrio Creative y Stamp Collectors. En unos casos porque tenemos los albaranes y hemos podido casar las cantidades, en otros casos porque hay referencias en los documentos de transporte, depende en cada caso. Bueno, entonces, en las siguientes, yo creo que realmente ya aquí, en las siguientes facturas, pues se ve que pasa lo mismo, es decir, que la siguiente, lo que yo tengo marcado en el fichero en verde, el recuadro en verde indica que son las cajas X, bueno, en fin, que no voy a aburrir al tribunal, que es la misma fuente de información, la misma sistemática, y que queda claro que todo lo que se le entrega, 6 millones de euros en un día, el señor Tejero, en fechas muy cercanas, lo remite hasta con las mismas cajas, con las mismas referencias en ellas puestas. Esta documentación la obtuvimos, insisto, en una comisión rogatoria, que es una comisión rogatoria que se hizo al Reino Unido. Si no recuerdo mal, os rogaría que lo mirarais para comprobarlo, es una comisión rogatoria que se hizo a Stamp Brokers, que es la sociedad que lleva el señor Harniman en Londres. Se le pidieron albaranes, porque para nosotros eran de especial interés haber tenido los albaranes, pero el señor Harniman no mandó albaranes. No sé si no los tenía o directamente no los mandó en la comisión rogatoria, y por lo tanto la identificación ha tenido que ser a base de los documentos de transporte cuando han sido remitidos documentos de transporte y las anotaciones en esos documentos de transporte. Bueno, más facturas, y aquí están ya. Perdón, no, este es el último paso que sí quiero matizar. Entonces, si me permite la sala, yo quisiera retomar todo lo que hemos visto, el esquema en su conjunto. Hemos visto cómo entre octubre y enero del 2004, desde Gibraltar, a través del transportista Sanfire Cargo, se envía mercancía vía Londres, para que en Londres este transportista la mande a los proveedores. Hemos visto en concreto una mercancía que se manda a Rotterdam, y hemos visto cómo entre noviembre de 2003 y enero de 2004 esa mercancía entra en Forum Filatélico. Hemos visto cómo el 10 de febrero Forum Filatélico entrega esa mercancía directamente con la rotulación que se le ha dado al señor Ángel Tejero. No recuerdo ya cuál era la sociedad que facturaba. El señor Ángel Tejero al principio me llamaba la atención que tenía tres sociedades. Digo, ¿para qué tiene 3 sociedades para hacer lo mismo? Claro, inmediatamente pensamos, porque estas empresas no pueden estar sometidas a auditoría bajo ningún concepto, porque a ver qué auditor les va a admitir
estos problemas con las existencias. Y, vamos, creo que no es una interpretación exagerada el decir que es así, para evitar que se superen los límites que obliga a auditar. Es más, creo que de hecho está dicho en esta sala, por lo menos en algún resumen que hemos leído. Entonces, la mercancía, insisto, se manda hasta Londres, ya hemos visto, están brokers, y nos queda, como vemos, que yo no he puesto el último eslabón entre Londres y Gibraltar, para cerrar el circuito. Como hemos dicho, aunque se le pidió al señor Harliman que mandara los albaranes de entrada y de salida, el señor Harliman no los mandó, entonces no hemos podido ver si esto llega a Gibraltar de alguna forma. Tampoco teníamos especial información, no sé si hubiéramos tenido información suficiente de Gibraltar. Lo que sí quiero poner de manifiesto a la sala es que en esas fechas, efectivamente, están brokers a donde llega la mercancía en Londres que está vendiendo a Gibraltar, a Watson Philatelics. No he podido identificar la factura, que quede claro, que no he podido identificar facturas en este paso, pero sí hemos tenido una factura de fechas cercanas en las cuales, y además en esta época, si no recuerdo mal, Stan Broker solo vendía a Watson Philatelics. De manera que yo creo que nosotros estamos tranquilos de ver que la información casaba perfectamente y que nos daba una clara idea de lo que estaba sucediendo y que explicaba muchas cosas que fueron de las primeras incógnitas de qué pasaba con la mercancía que desaparecía de Fórum Filatélico de acuerdo con las primeras estimaciones que se habían hecho en la inspección tributaria, que fueron nuestro punto de partida, como es lógico. No podría a la sala mucho, simplemente decirle que en estos envíos hemos conseguido identificar, hay varias, en nuestro informe está detallado todos estos movimientos. Yo creo que no merece la pena, son varias vueltas. Es decir, hemos visto una primera vuelta con unas cajas, con una factura, esas cajas llegan una parte de la mercancía, insisto, no es completo, claro, no es completo, es decir, bueno, tal vez a lo mejor sí deba de entrar. Atrio entrega a Watson Philatelics las cajas W51 y W52 con la factura de Atrio Collections 3 del 2002. Este es el primer paso. Esa mercancía va de WEC a Fórum Filatélico e incorpora dentro de estas cajas, hay tres que son las cajas H183, 188 y 189, hay otras de otro origen, entran en Fórum Filatélico y con esas entradas que hemos visto se forman las cajas Y336 y Y350. Empieza segunda vuelta porque se entra al señor Tejero, van las cajas que he mencionado, I336 y 350, y ya nos bajamos al esquema de abajo, que es la segunda vuelta, I336 y 350, llegan a Watson Philatelics, van hasta Vanoverix en este caso, se forman, vienen con las cajas C131, C132, C133, llegan a Fórum, salen de nuevo, comienza la tercera vuelta, no quiero abrir al tribunal, es decir, que conste que estas vueltas costaba seriamente mucho tiempo de casar y vimos que confirmaba que daba la vuelta y no hemos hecho más variaciones. Disculpe, señor Amerigo, el mayor circuito de redistribución que ustedes han llegado a comprobar es de 3 vueltas. Es 2 vueltas enteras y el inicio de la tercera. Bien. Insisto que son, perdón, se me olvidaba un tema importante. Como vemos, las cajas se van componiendo, unas veces llegan unas, otras, etcétera. Entonces, es evidente, de esto sacamos la conclusión evidente que en el circuito, en algún punto del circuito, las cajas se barajan. Viene un envío con unas cajas, se sacan varias, se juntan con otros de otro envío, se forma un nuevo envío y se manda. Mire, quisiera que me confirmara un dato que extraigo del informe respecto a la entrega de cajas desde Fórum Filatélico a las sociedades Creativo, Stan, Atrio. Dicen ustedes que del fichero de redistribución se deduce que se entregaron 1.916 cajas a estas sociedades, de las cuales se conservan facturas de ventas de cash, o sea, de Atrio Creativo Stan, de 848 de esas cajas, ¿es así? Sí, efectivamente, ese es el nivel de comprobación documental que tenemos del fichero, sí. Es decir, que hay 1.916 cajas. De 1.916 cajas,
se ha podido identificar la factura de Atrio Creative Stamps que corresponde a los movimientos en el circuito en el caso de 800 y pico cajas. Facturas de venta de esas sociedades que se ha podido identificar el origen en Fórum Filatélico de esa venta. Es lo que quería comentar. Creo que lo apunté antes ya, pero aquí queda más claro, efectivamente, que el nivel de comprobación documental es este. A nosotros es un nivel absolutamente suficiente como para entender que el fichero de redistribución es un fichero que refleja lo que estaba ocurriendo. De acuerdo. Que además no tenía por qué ser de otro modo, lógicamente. Y ya por último es la cuantificación, la cuantificación del resultado de todo esto que hemos visto. Tenemos una hoja de trabajo, que es la hoja de trabajo que yo menciono ahí abajo, la PR463A, que es la valoración de los sellos pagados por Fórum Filatélico y entregados a Ángel Tejero, en el cual es que directamente utilizamos las valoraciones que ya tiene hecha la responsable del circuito, normalmente. No he puesto, es muy larga, entonces he puesto, como hay unos puntos suspensivos ahí en medio, esa hoja de trabajo está y se puede consultar, por supuesto. He puesto los primeros envíos y los últimos, y he puesto la suma. Y como vemos, de esas 1.900 cajas que hemos visto que de acuerdo con el fichero de distribución daban vueltas, lo que hemos visto que de acuerdo con ese fichero daban vueltas, el importe por un pago por mercancía que se entregó sin cobrar a Ángel Tejero para que la volviera a meter en el circuito por importes más bajos era de 179.770.882 euros. ¿De acuerdo? Con lo cual, eso sumado a las a las cajas retiradas por el presidente, estamos hablando de un perjuicio económico comprobado de 213 millones de euros. Esta es mercancía que Fórum ha pagado, mercancía de la que Fórum se desprende. Quisiera comentar otra cuestión, y es que potencialmente esta pérdida era incluso mucho mayor, porque había más cajas circulando por el circuito. Cuando comentemos el cambio de la estrategia en el movimiento de proveedores, comentaremos también que esto se tiene, lo digo ya, lo avanzo ya, luego mostraré los documentos. Cuando la Inspección de Hacienda descubre que no casan, compras, ventas y existencias, que eso no casa, en seco se para la salida de cajas. Y en el mes de mayo del año 2005 retornan una gran cantidad de cajas. Y hemos podido comprobar también en el retorno de esa gran cantidad de cajas que son las famosas cajas almacenadas, que estaban almacenadas fuera de cámaras y de todo, en la sede de Fórum Filatélico. Algunas hasta tenían problemas de humedad, etc. No, pues una comprobación completa, pero sí hemos podido comprobar, porque esas cajas fueron contadas por el juzgado, y se vio el contenido. Hemos podido comprobar que el contenido de esas cajas se corresponde con contenido de cajas que circulaban por el circuito de redistribución y que en el mes de mayo del año 2005 la responsable volvió a poner retorno. Cajas que se volvieron a llevar a Fórum, porque, insisto, yo veo que es la consecuencia, el motivo y la consecuencia clara. Se dice un día y se para automáticamente. Dice un día por parte de la inspección, explíqueme que esto no me casa, se para, se deja de mandar cajas. Y bueno, yo en este caso... la inspección que se estaba haciendo en Fórum. En Fórum Filatélico, sí. Y tendremos ocasión de ver los documentos también, porque eso es ilustrativo también de cómo empiezan a haber retornos en esa misma fecha. Yo he entendido antes, al principio, refiero ayer de la exposición, que coetáneamente o conectado con la época del circuito de redistribución deberíamos introducir al proveedor Premium Stamp Brokers, ¿no? O a las sociedades vinculadas, sí, o al núcleo de Premium Stamp Brokers. No sé si lo van a introducir ahora. Sí, ahora. ¿Sí? Era nuestra intención, pero antes de hacer eso yo quiero me gustaría, ilustrar a la sala de que toda esta información que hemos visto en ejemplos está tratada sistemáticamente. Me gustaría ver las hojas de trabajo. Si lo consideran oportuno, si no... La sala quiere ver cómo
se han tratado hay hojas de trabajo en la que esto que hemos visto ejemplos se hace un tratamiento sistemático de toda la información, de todos los envíos que se han podido casar, etcétera. No sé si merece la pena. ¿Tiene usted una diapositiva de esa hoja de trabajo? No tengo la diapositiva. Tendríamos que ¿Va a explicar la hoja de trabajo? Sí, o someramente, o bueno pues, no sé, decir. Si está suficientemente claro, pues... En principio el tribunal no le solicita esa aclaración. Perfecto, pues ya está, entonces no insisto. Hay varias hojas de trabajo, están mencionadas también incluso en las diapositivas, y hay la PR42, la de 60, en fin. Pues entonces, yo por mi parte creo que este bloque... ¿Las hojas de trabajo tienen algún problema de lectura directo por parte del tribunal? No tienen ninguna, lo que pasa es que son complejas, pero por eso por lo que quería decir, que es lo que hemos hecho, son hojas complejas. Pues entonces quizás si utilizásemos alguna... Sí, perfecto, pues entonces sí que... el problema, yo entiendo que nuestro informe, el problema es que hay que dedicarle mucho tiempo para leerlo, es que es así. Es muy farragoso todo, es muy difícil de explicar, hay que ver muchos datos. Por eso quería, como las hojas son un poco complejas, sí comentarlo un poco. Esto me va un poquito lento, a ver si... No se preocupe. Entonces, me voy a mi informe, los anexos por partes. Estamos hablando de la sexta parte, que es la cuarta etapa del circuito de redistribución. Como vemos, hay muchísimas hojas de trabajo. Ya me aprovecho para decir que algunas, como se ve, son nombres, es información de todas las personas que intervienen en esto. Hay transportistas, hay sociedades interpuestas, matrices de sociedades interpuestas, en fin, información que hemos podido recabar para llegar al convencimiento de que todos son cascarones vacíos y que lo único que hay es el movimiento de estas cajas que se encarga a transportistas, no hay más. Y cobrar dinero, por supuesto. Luego me gustaría señalar la factura, directamente por ir a las más concretas, la PR442, que es una hoja de Excel. Tiene muchas pestañas, no me voy a centrar en todas lógicamente, sino la más importante. Hay una explicación inicial y luego qué es lo que se ha hecho. Aquí es un tratamiento sistemático de toda la información que teníamos del fichero de redistribución. Entonces quiero mostrar a la sala, no sé si se puede ver. Sí. Más o menos, yo lamento que no se vea muy bien. Esto sí que posiblemente lo pueda aumentar, sí. Lo puedo aumentar. Entonces se va viendo el fichero de distribución. De todas maneras, sí, el origen yo lo voy poniendo con todas las columnas de este fichero. Y entonces a la derecha del fichero de distribución vemos que tenemos una columna, que ya veremos cuando lleguemos, de cajas de administración concursal. Y estas son las cajas famosas que estaban depositadas en Forum debajo de una escalera, amontonadas, y que eran las cajas que retornaron a Forum en el año 2005. Delante están los movimientos previos a la llegada. Tenemos dos proveedores reales, Crimpen y Piteri, analizados. Aquí se marcan las referencias de Crimpen y Piteri sobre determinados envíos. En el intermedio tenemos movimientos, bien en verde hemos marcado la cabecera en verde, son movimientos que se hacen a través de la sociedad que acabamos de ver, Stamp Brokers Limited, es la sociedad de Londres, que no utiliza a transportistas Sanfire Cargo, y los movimientos a través de Sanfire Cargo. Al principio hay muy poca información, como vamos viendo, estoy pasando simplemente para que se vea que hay poca información inicialmente. Sí, se puede casar el Crimpen 50, por ejemplo, con el importe que se pagó por el Crimpen 50, con el movimiento de Web Netherland H107. Lo que sabemos, aquí tenemos información también por los albarales de entrada en Forum. También hemos analizado los albarales de entrada de toda la mercancía en Forum y vemos que el lugar de tránsito fue Ámsterdam, que desde ahí con un transportista que es Rapid Air Courier llegó a Forum Filatélico, que se dio entrada. En esta, como vemos, hay muy poca información, y en otras, voy a seguir andando, en el fichero pues hay mucha más información, sobre todo, claro, cuando empieza el fichero de Sanfire Cargo. Voy a moverme rápido. De acuerdo. Entonces aquí ya vemos que hay envíos. Por ejemplo, el Crimpen 163
que se convierte en el G26 y tenemos todos los movimientos intermedios porque el transportista Sanfi de cargo lo tenía en su fichero. Y hay otros envíos que no tenemos el origen, porque es que eran mercancía que seguía dando vueltas por él. Hay veces que hay origen en un proveedor real y hay veces que son mercancía que no tenemos el origen porque es que es mercancía de la que da vueltas. Bueno, entonces, simplemente explicar que el análisis ha sido sistemático y que nos quedamos tranquilos que efectivamente las fechas casaban, los movimientos, todos los documentos, etc. Y luego vuelvo al final, a las cajas de la administración concursal y quiero mostrar lo que comentaba antes. Vemos que en los comentarios con fecha 15 de mayo del 2005 la responsable de estos movimientos pone retorno y que se entregan a María Cabezón. En realidad son estas cajas. Y luego vemos las cajas que la administración concursal, las hemos puesto en azul, el número que le dio la administración concursal a esas cajas. Pero se encontró ahí un montón de mercancía, a ver qué es lo que tenemos aquí. Recuerdo que se alquiló una nave, si no recuerdo mal, para poder revisar el contenido de estas cajas y hemos tenido, en la causa están el conteo que se hizo de esta mercancía. Y hemos podido analizar ese conteo y ver que efectivamente existe una confirmación bastante importante. A veces había diferencias, pero existe una confirmación bastante importante de las cajas que estaban en fondo filatélico de esta mercancía, que daba vueltas y que se dijo luego que había retornado. En este sentido, lo que yo decía, que potencialmente hubiera sido mucho más grande el perjuicio económico para Forum, porque si estas cajas no hubieran retornado, si hubiéramos ido, pues no estarían en Forum, aunque realmente, bueno, también que estén las cajas en Forum no sé si sirve para mucho. Bueno, pues entonces no me haga gestos, por favor, que nos distrae. Bueno, entonces yo creo que hemos explicado esta hoja de trabajo y simplemente pasar ya a otra, que es la 63A, envíos en circulación. Señoría, perdón, soy Luis Jiménez, el letrado Ángel Tejero, y quería hacer una pregunta al tribunal. ¿Vamos a interrogar en este momento o va a ser más tarde? Le digo porque hay una serie de preguntas que por proximidad a lo que se ha dicho puede ser el momento óptimo para que me respondan los señores peritos. Lo someto al tribunal, es una sugerencia sin más. Vamos, es que si no también se nos convierte en una cosa interminable. No, vamos a esperar a que se termine esta segunda parte y ya pasamos inmediatamente a hacer de esta parte las preguntas. No sé si de esta parte queda... Esta parte creo que queda de proveedores Premium Stamp Brokers, ¿no? Sí. Y después ya le damos el trámite a las defensas, muchas gracias, sin pasar a otra. De acuerdo, muchas gracias, señoría. Bien. Bueno, la hoja de trabajo, facturas declarativas, fichero de Sanfi de cargo y el fichero de redistribución. Bien, aquí se van analizando los distintos movimientos. Yo tampoco creo que la verdad es que ahora viéndolo, esto sí que creo que es suficientemente expresivo con todo lo que se ha dicho de cuál es el casamiento que hay de información, y como hemos visto en la transparencia en las siguientes hojas de trabajo que van detrás de la esta en la numeración, la 63A, B, C, etcétera, el casamiento de las facturas de Atrio con las facturas con las salidas de Forum Filatélico. Y por mi parte yo creo que ya es suficiente. No, pues pasamos por favor a analizar el proveedor Premium Stamp Brokers y los flujos asociados a esta sociedad. Bien. Sí. Sí, vale. Entonces, bueno, vamos a abrir la presentación y me tienes que decir la ruta. Vamos a mostrar junto con la presentación un fichero que vamos al anexo SFR, es el portátil de Belén Gómez, la unidad 1, Documents and Settings, administrador, mis documentos,
Belén, Forum filatélico, control de envíos de filatelia. Tiene clave, la voy a introducir. Es una copia del fichero que tenía la responsable del circuito, que había tratado. ¿Lo dejo así? Vale, perfecto. ¿Esto es la hoja de trabajo, su hoja de trabajo? No, este es el fichero original que tenía la responsable de la recepción de mercancías en su ordenador. Bien, buenos días. Para intentar situarnos, el señor perito ha explicado todo el mecanismo de redistribución. Entonces ahora nos colocamos a finales del año 2003, inicios del 2004. El circuito de redistribución funciona bien. Se van las mercancías, entran, salen de Forum, vuelven a entrar. Y en estos momentos entra en juego una sociedad, Premium Stamp Brokers, una sociedad inglesa, que entra apresuradamente. Era una sociedad durmiente, todos los datos registrales están dentro del informe, en fin, que se pueden ver. Y el 1 de diciembre es cuando se produce el cambio de administradora de la sociedad y pasa a ser la administradora Pamela Marion Randall. Y 3 días después se emiten la primera factura a Forum por importe de 200 y pico mil euros, que ahora lo veremos. La actividad, la verdad es que no cuadra muy bien Premium Stamp Brokers con el circuito de redistribución, es decir, parece que es otra actividad, y de hecho parece a posteriori que Premium Stamp Brokers está para operaciones especiales, es decir, fuera del circuito de redistribución. Y de hecho sus entregas a Forum son entregas que realiza esporádicamente a lo largo del tiempo. En enero del 2004, en marzo, en junio, en julio, y luego ya hasta el año 2005 no vuelve a realizar entregas. Nosotros, con toda la información disponible, que era por un lado el propio Premium Stamp Brokers aportó información, luego comisiones rogatorias y también la información que teníamos procedente de Crimpen, del señor Stenhuis, con todas las facturas que había emitido a Premium Stamp Brokers. Premium Stamp Brokers, en teoría, empieza a facturar, empieza a comprar su mercancía a Crimpen, que era su único proveedor, a partir del año 2004, aunque declara compras en diciembre del 2003. Y su único cliente era Forum, con lo cual la mercancía iba de Crimpen a Premium Stamp Brokers y de Premium Stamp Brokers a Forum. Había contratos de exclusividad, con lo cual esa era la vía lógica. Aunque luego veremos que hay una mercancía que llega a Forum, partiendo de Crimpen, pasa a Premium, pero no la factura Premium a Forum, sino a través de otros intermediarios que ahora luego veremos. La tesis es que Premium Stamp Brokers interviene en una serie de operaciones especiales que primero en el año 2004 consiste, finales de 2003 y principio de 2004, consiste en facturación que entendemos que es falsa, puesto que no hay ninguna prueba, ninguna evidencia de que la mercancía ni siquiera lo hubiese comprado Premium y tampoco de que se hubiese transportado hasta Forum. Ahora lo veremos. Y posteriormente, a finales del año 2005, es Premium el intermediario a través del cual se factura lo que denominamos lote POS Europa, que procede de unas operaciones realizadas entre el señor Briones y el señor Málaga en los años 2002 y 2003 y hasta el año 2005, que se compra entre ellos. El señor Briones compra una mercancía al señor Málaga, se almacena en Forum y finalmente esa mercancía es Premium Stamp Brokers quien la factura por unos precios muy superiores. Y ahora vamos a desarrollar todos estos aspectos. La presentación, ¿cómo la cojo? La tienes en PowerPoint. Bien. En primer lugar, para hacernos, espero que se vea.
que se vea más o menos bien para hacernos una idea. Estos son los movimientos de la cuenta Royal de Premium en el Royal Bank of Scotland, que curiosamente los movimientos, esto es a través de una comisión rogatoria, y resulta que lo que mandó el Royal Bank of Scotland no incluía ni desde la apertura de la cuenta 15 de diciembre de 2003 hasta junio del 2004, y tampoco incluía, curiosamente, desde el 31 de marzo del 2006 hasta el 16 de junio de 2006, es decir, justo antes y después de la intervención judicial de Forum, no han remitido los movimientos de la cuenta. Se volvió a requerir a través por parte del juzgado, pero no, que yo sepa, no ha habido contestación. Es decir, nos falta la mitad de la película. Entonces no sabemos dónde hay ese dinero, pero en todo caso, para que nos hagamos una idea de del orden de magnitud, las entradas de dinero en esta cuenta proceden exclusivamente de Forum y de Spring Este, 45 millones de Forum, 12 millones de Spring Este, y las salidas son a los supuestos proveedores de sellos de Premium Stamp Brokers, Asiogen, Towsley Word y Primadar por un lado, que esto ya son en el año 2005, y al principio, que es lo que nos interesa, Crimpen, que tiene, a la cual se le paga unos 5 millones. El resto, unas transferencias, unas cuentas a otras cuentas de Premium Stamp Brokers, a Pamela PM Randall & Company, que es la compañía de Pamela Randall, y a los antiguos directores. Bien, entonces es que el Forum, en esta cuenta, aparte de las lagunas que no tenemos, se ingresan 45 millones de euros. Bueno, 57 contando con Premium. Bien, empieza la actividad. Esto es un poco lío, porque empieza. ¿Esto podríamos ampliarlo? No, de manera. Si te sales y te vas aquí, sí. Y lo hacemos por ahí, vale. Lo digo, dale. Ah, sí, a ver si quizás por esta vía se vea mejor. Yo creo que sí. Bien, por esto existía un fichero que llevaba Belén Gómez que se llamaba Control de Envíos de Filatelia, destinado precisamente a controlar los envíos que llegaban a Forum de Filatelia. Es el fichero que antes ha abierto el señor Perito y que me gustaría que viésemos un poco por encima simplemente. En este, bueno, hay una serie de columnas ocultas, ocultas en el sentido de que estaba trabajando cuando se intervino, estaba trabajando en otras cosas, es decir, ocultas porque es para trabajar, vamos, entonces lo único que voy a hacer es mostrar todas las columnas, que se llaman ocultas simplemente porque no las necesitas para lo que estás trabajando. Este es el fichero que entonces las columnas que tienes: proveedor, envío, fecha de aviso, fecha de envío, fecha de recibo de cada uno de los envíos, cajas y sobres, es decir, cuál es el contenido del envío, mensajería, que en estos casualmente están en blanco, pero bueno, y luego una serie de columnas más, importe de la factura, el número de la factura, etcétera, etcétera. Lo que interesa es comprobar que aquí tenemos las primeras, unas de Premium Stamp Brokers. Ahora ya empezamos, esto está congelado. Perdón, que tengo que descongelarlo. Vista. Papeles. Yo quiero movilizarlos porque no están. Ahora, no, pero hacia arriba no me funciona. Bueno, podemos verlo. Vamos a ver, de este lo único que me interesaría, pues es que aquí no lo vemos, lo que quiero es ampliarlas. ¿Cómo ampliarlas? O sea, para arriba, que me deje subir para arriba, porque es que no me deja. A lo mejor puedes bueno, quitarle el filtro. A lo mejor es por eso. Ah, claro. ¿Por dónde está el filtro? Que no lo veo. ¿Y aquí? O sea, los quito todos y ya está. Yo creo que inicio quitar filtro, ¿no? Ah, sí. Okay. Ya está. Bueno, esto es un ejemplo del año 2002, pero efectos de lo que quiero expresar. Quiero que vean, que se fijen especialmente, por favor, en que las columnas de la F y la G, cajas y sobres, tienen un contenido. Es decir, el de Tilbel Sameling, pues era una caja con 32 sobres. Y mensajería dice cómo han llegado a Forum. Este es el Airway Bill número 814, etcétera, etcétera. El segundo, otro Airway Bill, es un documento de transporte aéreo. El tercero viene a través de TNT, UPS, RAC, en fin.
que tienen contenido. Es decir, estos envíos efectivamente llegaron a Forum y hay una referencia, hay una fecha de aviso, porque primero el proveedor aparente decía que iba a enviarlo, luego se envía efectivamente, se recibe, luego se mandaba otro correo diciendo que efectivamente se había recibido, en fin, todo el procedimiento normal. Pero cuando llegamos a las de Premium Stamp Brokers, estamos otra vez. ¿Qué le pasa a esto? Bueno, ya podemos pasar a la presentación entonces. Es decir, las columnas de cajas, sobres y mensajería están rellenas. Entonces, de aquí... ¿Dónde está la presentación? ¿Al Word? No hubo presentación. Aquí, vale. Estas son las líneas que no consigo poner del fichero, pero que estas están en las transparencias que ya las hemos pasado. Entonces, aquí vemos cómo en los primeros envíos, proveedor Premium Stamp Brokers, envío 1, 2, 6, etcétera. Luego veremos los siguientes, son 3 cajas, sobres, vacío. No se sabe el contenido, y mensajería en nuestras oficinas. Simplemente se han recibido, no se sabe cuántas cajas. Es decir, en el día 22 de enero del 2004 hay un total de 6 envíos que no se sabe ni cuántas cajas, ni cuántos sobres, ni cuál es el contenido, y que, bueno, pues alguien las entrega en las oficinas de Forum Filatélico. Si vemos la fecha de la factura, a la derecha hay una factura del 3 del 12, otra del 8 de diciembre, otra del 11 de diciembre, la última de 20 de diciembre, es decir, entre el 3 y el 20 de diciembre, pero se envían un mes después. La verdad es que no nos cuadra mucho con el método de funcionar propio de Forum Filatélico con sus proveedores, aunque sean aparentes. Estas 6 facturas suman un total de prácticamente 1,7 millones de euros. Es la suma de las cantidades rojas. En el caso de marzo, el siguiente envío es, en el caso de marzo, también en nuestras oficinas, no hay cajas, no hay sobres, no se sabe, y el importe de las facturas es un total de 2,7 millones. También vemos que las facturas son muy anteriores, hay una del 3 de enero, 12 de enero, es decir, se está mandando la mercancía 2 meses después de la fecha de facturación. La siguiente actividad de Premium es ya en junio, es decir, enero, marzo, junio, y también hay 2, aquí sí que dicen que son 7 cajas, por lo menos ya hay algo. Y también en nuestras oficinas. El importe de estos es de 2,5 millones de euros. La verdad que tampoco sé si tiene mucho sentido que hagas envíos tan seguidos, es decir, con fechas de facturas de hoy, mañana y pasado, pero que luego lo remites todo 2 meses después. Comercialmente no es muy eficiente. Bueno, cada uno lleva... Y ya en el siguiente envío de julio, del mes de julio, aquí ya por lo menos sí que hay algo de información. 3, en el caso de las cajas, son 3, el primer envío, el 24, son 3 cajas, no dice cuántos sobres, normalmente en todas las cajas, cada tipo de filatería va metido dentro de sobres. Aquí simplemente son 3 cajas, pero ya es referencia DHL, en los otros 2 sí que pone una referencia concreta, es decir, que da la impresión de que en estos casos ya sí que hay entrega de cajas porque van a través de un transportista, un courier, y parece razonable. En el caso de las primeras entendemos que no hay ninguna evidencia de que de que efectivamente se haya remitido ninguna mercancía a Forum. Aquí también hay una nota de este fichero lo llevaba Belén Gómez, se puede ver las propiedades, y en este caso dice, son series, es una nota realizada bien por Belén Gómez o puede ser también por Albeiro. No sé si se ha hablado de José Albeiro. Bueno, bien. Dice, son series sueltas, no corresponden con la factura. Se facturarán en envíos posteriores y a pesar de eso, esta factura se pagó en su día. Conclusión, que por la primera parte entendemos que no hay ninguna evidencia de que al menos los 3 primeros envíos de enero, marzo y junio no tenemos ninguna evidencia de que esa mercancía efectivamente haya entrado en Forum. En el caso que fuesen facturas falsas, sería por un total de importe de 6,9 millones de euros. Entonces, el papel que ha jugado Premium Stamp Brokers en este inicio del año 2004 sería de traer de Forum Filatélico prácticamente 7 millones de euros.
El siguiente paso, y me temo que esto no es mucho más sencillo lo anterior. Tenemos la información de Crimpen, de todas las facturas que había emitido a Premium Stamp Brokers. Crimpen durante el año 2004 fue el único proveedor de Premium y a su vez entregaba la mercancía. Como ya he dicho anteriormente, el perito tenía la costumbre normalmente de mezclar los envíos, de tal manera que era muy difícil hacer el seguimiento de un envío concreto. ¿Qué conseguimos en el caso, a partir de las facturas de Crimpen a Premium Stamp Brokers? A ver si puedo pasar a la siguiente. Ya está, bien. Hemos conseguido 12 facturas de Crimpen a Premium que coinciden en la mercancía con lo que luego Premium, cada una de las 12, con lo que luego Premium factura a Forum. Entonces, lo que hacemos aquí es analizar, luego veremos una concreta, es decir, son 12 facturas, la primera, por ejemplo, el número, y además en unos meses concretos, porque es de junio a septiembre del 2004 y de febrero a abril del año 2005. Entonces, por ejemplo, la primera es una factura de Crimpen, la 2463, de 11 del 6 del 2004, por importe de 92.732 euros, y que esta misma mercancía, la factura Premium Stamp Brokers a Forum, pues un mes después, el 5 de julio, por 139.784 euros. Es decir, 47.000 euros más con un margen del 50%. Es decir, lo que Crimpen pasa a Premium Stamp Brokers por 100, Premium se lo pasa a Forum por 150. En este caso, los demás casos, hay una serie de notas porque a veces la mercancía no es exactamente igual, sino que, por ejemplo, en el punto 2, Premium factura a Forum 100 series, estoy en la nota de abajo, 100 series más de PTT que las que le factura Crimpen. Pues entonces en el cálculo hemos homogeneizado y hemos quitado esas 100 para homogeneizar exactamente, pero vamos, las diferencias son mínimas. Entonces, en el conjunto, por no aburrir, en el conjunto de las 12 facturas, y ahora veremos alguna, lo que Crimpen factura a Premium por 2,5 millones de euros, Premium lo factura a Forum por 3,8 millones de euros. Es decir, una sobrefacturación de 1,3 millones de euros, que es el 52%. Y Premium no tenía ningún valor añadido, simplemente traspasaba la mercancía que le entraba. Efectivamente, habría que resaltar que es que, efectivamente, es así, es que Crimpen es un proveedor de Forum desde hace muchísimo tiempo y se ha interpuesto otra sociedad, simplemente, que vemos además que hay unos márgenes muy diversos de unas operaciones a otras. Bien, vamos a comprobar la evidencia, tenemos todos, pero vamos a ir, por ejemplo, con el 2005-12, vemos aquí 264.000 euros que se convierten en 852.000. Bien, pues hacemos una de estas composiciones que pensamos que son útiles. El papel del fondo, yo creo que se ve que es más gris, es las facturas de Crimpen, pero en los albaranes que hacía Crimpen. La verdad que no tienen ni membrete ni nada, pero en fin, esto está en la página 909 del tomo, bueno, está indicado. Y la factura de Premium Stamp Brokers. Ahora luego lo veremos más, pero simplemente esto es para comprobar que, vamos a ver, aquí donde estamos, el albarán de Crimpen del año 156 hay 130 series, del 57 200, 58, 59, 60, 500, 280 y 221. Pues si vamos a la factura de Premium, es la columna de Amount, o sea, el year 56 130, 57 200, 500, etcétera. Coinciden totalmente. Entonces, una vez demostrado que las dos facturas con sus precios totales, Crimpen cobra 264.000 euros, mientras que, aquí incluso hasta se ve el sello del juzgado, 852.000 euros. O sea, un incremento de precio del 222%. Sí, cobra más del triple, simplemente, y el periodo de tiempo. Pues aquí, claro, hay también un punto, dice, ¿cómo pueden ser estos incrementos? Crimpen quality. O sea, filatelia de segunda calidad. Quizás por eso los precios son más normales que los de la filatelia lujo o estándar. Premium no dice nada, simplemente factura exactamente los mismos importes de los mismos años por el triple de cantidad.
Vamos a ver, este mismo envío, el 2005-12, lo que hemos hecho es, para no dejarnos las pestañas, pues disminuir un poco, vamos a analizar este. Filatelia, es decir, del año 1956 hay 130 series en los dos envíos. Crimpen cobra cada serie a 390 euros, lo que hemos visto en los albaranes anteriores, y Premium lo cobra a 1.575,35 cada una de las series, lo cual hace por las 130 series que por lo que Crimpen cobra 50.700 euros, Premium cobra 204.795,5, con un margen del 300%, y así todos los años, y nos da el resumen de que lo que eran 264.000 euros se convierten en 852.000, con un incremento del 222%. Creo que podemos ir. Bueno, esto, recuerdo, lo que hemos hecho ha sido cuando hemos podido comparar las 12 facturas de Crimpen a Premium que llegan a Fórum Filatélico tal cual. Pero ahora resulta que es que hay otra filatelia que Crimpen factura a Premium, pero que no llega a Fórum a través de Premium. Y no sé si ya me estoy liando, pero en fin, espero que se entienda. Tenían contrato de exclusividad, pero lo que es curioso es que una factura que Crimpen factura a Premium en el año 2004, en noviembre, coincide exactamente con la factura de Vanoverixe a Forum de 6 meses después. Exactamente, ahora lo vamos a ver. Cosa que ante proveedores supuestamente independientes no tiene mucho sentido. Es decir, la mercancía o nunca se sirvió a Premium, se sirvió directamente a Vanoverixe, o de Premium pasó a Vanoverixe. Y por supuesto, bueno, en este caso los márgenes son inferiores, de 276.000 que cobró Crimpen, pasa a 341.000, un margen del 23%. En el otro caso, también de Vanoverixe, es otra factura de 254.000 a 318. Y finalmente, ya el tercer caso que detectamos era una factura de Crimpen a Premium que se desdobla en dos facturas, uno de Urinter Trading más otra factura de Web Nederland. Ahora vamos a ver que efectivamente es así. La verdad es que es mucha casualidad, vamos, entiendo. Bien, la primera factura, aunque esto, en fin, de nuevo, en el fondo está la factura de Crimpen, septiembre del 21 de septiembre, aquí no dice el año, pero bueno, así es un poquito más grande. Este es el albarán de Crimpen del año 1958-200. Aquí arriba vemos en la factura de Vanoverixe, el Vanoverixe, ¿verdad? Sí, 200. Del año 62 y 63, 100-100, de 63, 100-100. Yo creo que por aquí no quedan más. Y aquí 100-200, en fin. Es exactamente lo mismo, y lo que Crimpen cobra por 276.000 pasa a ser 341. La siguiente evidencia, en fin, podríamos pasar por encima simplemente, Crimpen y Vanoverixe son las anteriores que hemos visto, con las mismas cantidades, y de 254 a 318. Y ya la última, que es ya la composición con dos albaranes, que esta también es Second Quality, y que se desdobla en dos, uno de WEC y el otro que debe ser de Urinter Trading. Sí, esto está, aparte en las diapositivas, está en el informe exactamente las mismas justificaciones. Con lo cual, en esta primera etapa, lo que queda, entendemos que primero hubo una serie de facturaciones sin ningún envío de mercancía después, y que en el resto de los envíos del año 2004, cuando era proveedor Crimpen, se estableció unos márgenes superiores al 100% y llegando al 300% sin ningún valor añadido que justificase estos márgenes. Y ahora ya lo que nos queda por ver es la parte del lote post-Europa, que es a finales del año 2005. Pasamos a otra presentación, que es la de el lote post-Europa. Nos referimos a este lote, son lotes de sellos emitidos cuando el
la organización que establece los motivos comunes del tema Europa ya no es CEP, la original, sino una organización que es Post-Europa, se llama precisamente, que ya no tiene nada que ver con las telecomunicaciones, que ya están liberalizadas. Realmente es el mismo tipo de filatelia, que yo que sí me gustaría comentar este tema. Es el mismo tipo de filatelia, es decir, con motivo común de los países europeos, pero ya